Esta noche, Dios le va a dar la herramienta más poderosa que existe para usted conquistarse usted mismo con Dios y conocer más a Dios. La gente usualmente, cuando le hablan de la oración, cree usted que es para usted descargar su necesidad ante Dios, y ciertamente lo hace, pero cuando usted entre al estudio profundo, que sé que la profesora lo va a llevar, usted se va a dar cuenta que a través de la oración usted se conoce usted mismo a través de Dios. Entonces yo quiero que ponga mucha atención en esto, porque esto es algo que no se enseña. No se enseña. Y el concepto no es que sea innovador, porque en la Biblia está establecido, pero yo quiero que usted atesore esto, ponga mucha atención, y lo que sigue en las clases, que es de la oración, no se pierda ni un segundo. ¿Por qué? Porque la oración es el instrumento más poderoso que hay para derrotar las tinieblas. Es más grande que una bomba atómica. Es más grande que una bomba nuclear. ¿Y sabe por qué? Porque en la oración usted va a construir lo que va a ocurrir. Imagínese lo grande que es eso. O sea, de la nada, de lo que no existe, a través de la oración usted va a hacer que exista cuando es con Dios. ¿Me está entendiendo? Esto es grande, hermano. Debería estar la iglesia llena. Que no quepa un alma más. Pero dígaselo a otro, porque el martes que viene continúa. Lo dejo con la profesora ya. Dios les bendiga. Y verdaderamente es la introducción. Antes de comenzar, perdonen si falta un acento, perdonen si falta una coma. Eso se hizo de madrugada exactamente hoy, porque estuve estudiando desde 3 o 4 días. El pastor tiene que saber que más o menos así es lo que uno hace, y empieza a tomar nota de aquí, nota de acá, nota de allá, y después yo hago un resumen. Y entonces era salir corriendo a imprimir una copia para corregir, porque yo no sé corregir de la computadora y no soy experta, no. Así que si tiene un error de sintaxis o un puntito, qué sé yo, pues usted se lo pone y lo arregla, y así compartimos el dolor. La oración. Hace tiempo que yo tengo una inquietud con la oración. Tengo que pegarme más el micrófono, porque cuando salen las grabaciones no sale, no se escucha. Y yo lo hago porque como a veces yo alzo la voz, pero me di cuenta que como estoy hablando más pausado, tengo que pegármelo un poquito más. Ok. Escogí la oración porque estoy bien inquieta con nuestro hábito de orar. El domingo yo le decía a la pastora, tengo ese tema, no sé si Dios me lo va a cambiar de aquí al martes, por eso tampoco lo había redactado, pero el Señor me volvió a llevar ahí, me volvió a traer ahí. Y yo les iba a traer, porque lo tengo, una llave. Lo que pasa es que dije, se les va a caer, se la va a enterrar a alguien y después va a haber que operarle el pie. Sí, porque es que es una llavecita así de chiquita que yo compré hace muchos años para una actividad. Y trae también para uno meterlo, obviamente era para un taller de niños y vamos a hacer unas cosas, porque la oración es una llave. Es una llave. Lo que me detuvo fue eso, que si se cae al piso y qué sé yo, y no es una pulgada de grande. Pero yo quiero que tú entiendas que Dios te dejó unas herramientas, y entre las herramientas que te dejó, además del Consolador, es la oración. Ahora, vamos a estar todo este mes hablando de la oración. Ese papel es el comienzo de muchos papeles más que yo creo que vienen de camino. Así que guárdelos, no los bote. Pero yo quiero que alguien me hable de su experiencia en la oración. ¿Negativa para usted o positiva? Porque hay oraciones que son para nosotros una experiencia negativa. Y hoy vamos a ver por qué.
Dios les bendiga. Amén. Pues en general, cuando el Señor ha tenido esa delicadeza, ¿verdad? Y esa caballerosidad, no sé cómo decirle porque ha sido precioso, pero siempre que le he pedido, que de corazón le pido y necesito su dirección, Él siempre me responde, siempre, y me responde rápido. Ok. Ha sido fiel. ¿Alguna otra experiencia? Allá, yo lo iba a sustituir porque es que pero me dijo que no, que él hoy vino preparado para correr por toda la iglesia. Yo lo intenté fuertemente. Tuve la experiencia que el Señor me dio un don mientras estaba orando, que empecé a orar por algo que nunca había orado antes, que era por los misioneros, por las misiones, por que el Señor los guardara. Y mientras estaba orando por los misioneros, eso fue al año de yo haberme convertido, y estaba haciendo esa oración, nunca había orado por los misioneros. Y ahí el Señor me dio el don de lengua. Aleluya. En medio de esa oración. Y en otras veces me ha pasado que si acaso me quedé dormida de rodillas, de repente siento como un rayo así que me hace Y te levanta. y me levanta para seguir orando. Gloria a Dios. Este está más bajito, fue que yo lo intercambié. Vamos a intercambiar otra vez. Tú lo subes allá, ok. ¿Quién ha tenido una experiencia negativa con la oración? Tiraniza. Sí, hay experiencia negativa. Cuando tú sientes ¿qué? Una oración no contestada. Porque hay momentos en nuestras vidas que Dios no contesta mi oración. Se mantiene silente. Y nos levantamos frustrados. ¿Qué es lo que? Porque vamos a ver por qué eso ocurre. Yo le estoy tirando las preguntas claves que después vamos a desmenuzar. La otra pregunta es, ¿qué es lo que en realidad a ti te motiva a orar? ¿Por qué tú oras? Hay alguien hablando aquí. Se llama Melody. Habla entre dientes. Pastor, yo quise buscarle un sustituto porque yo sé que esta es la cancha de baloncesto para tener uno en cada. Pero él dijo que hoy vino preparado. Ajá. Realmente es para estar conectado con el Padre. ¿Y qué tú quieres decir eso de estar conectado? Explícamelo. Porque realmente para mí la oración es un diálogo franco y sincero con Él. Y es nosotros suplicarle, rogarle. Y mientras estamos en eso, rogándole al Padre, nos vamos comunicando cada vez más con Él, relacionándonos realmente con Él, para entonces nosotros ver realmente las bendiciones para nuestra vida y para otros también. Se dan cuenta, no estoy abundando porque es que vamos a entrar en el tema y todo lo que están diciendo está bien. ¿Qué otra cosa te motiva a orar? ¿El qué? El agradecimiento. Porque estoy agradecido. ¿Qué más te puede motivar a orar? La Biblia dice orad sin cesar para que no caigáis en tentación. Y es un mandato, o sea, es un arma que la tenemos que usar constantemente porque constantemente somos atacados. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Me han tocado muchos temas que tienen que ver con la oración, están todos bien. Nadie está mal hasta el momento. La pastora quiere hablar. Me motiva a orar, que sea quien voy que puede contestar esa oración. Amén, amén. Cuando oro, ¿qué yo espero de esa oración que yo elevo?
Estoy haciendo como que unas preguntas bien, pero ténganlas en el tintero porque a través del mes se van a ir contestando y se van a ir organizando y son poderosas, sí. ¿Qué yo espero cuando oro? Alguien ha hablado 3 a la vez y no sé quiénes son. Hoy acuérdense que fui maestra. Que seamos escuchados. ¿Qué más? Que sea contestada la oración. Que sea contestada. Porque una cosa es escuchar y otra es que sea contestada. Ahora, ¿contestada cómo? ¿De acuerdo a qué? A la voluntad del Padre. A la voluntad del Padre. Vamos a ver si es gaspela. Sí, porque a veces decimos, no lo estoy diciendo por ti, lo digo en general, que se haga la voluntad del Padre, pero hasta aquí. Y eso es lo que vamos a ver, porque hay momentos, y eso lo vamos a discutir hoy, hay momentos en que tu oración puede ser, yo la bauticé y sonó un poquito fuerte, pero es cierto, puede ser falsa, no genuina, y no lo estás haciendo intencionalmente. Y vamos a ver cómo vamos a corregir eso. Vamos a leer, porque lo primero que yo quiero es que establezcamos quién estableció la oración. Y eso está ahí. No puedo seguir haciendo preguntas porque usted no lo ha leído. Vamos a ver, ¿quién me lee el primer párrafo? Y el segundo, el primero y el segundo. Porque vamos a leer de corrido. Ya, muy bien. Cuando Jesús murió nos envió al Consolador. Junto al Consolador nos entregó una serie de herramientas para que las utilizáramos en nuestro diario vivir. El ayuno, la palabra escrita y la oración son parte de esas herramientas que nos ayudan a vivir una vida victoriosa en Cristo. Ninguna de estas herramientas sustituirá a la otra, sino que cada una actúa como complemento de la otra. Por tanto, cuando el cristiano aprende a utilizar las mismas junto con la ayuda del Espíritu Santo, lo que obtendrá como resultado será una vida victoriosa en Cristo. Hasta ahí. Dame las herramientas. Dame un break. Ayuno, palabra escrita y la oración. Exacto. ¿Unido a quién? Que no podemos dejar. Acabamos de estar 3 meses estudiando. ¡Al Espíritu Santo! Por favor. Sí, no, estás bien, es que lo hago así para que despierten. Unido al Espíritu Santo. Quiero decirte algo. O contéstame algo. Cuando tú oras, tú sabes a quién tú le estás orando. Dios Padre. ¿Está bien? Y todo el que ora afuera, ¿le está orando a Dios? ¿La oración es exclusiva para el cristiano? Hay gente que hace rogativas, hace ayuno, hace oraciones y no necesariamente es al Dios que tú y yo conocemos. Por eso es que tenemos que tener en cuenta a quién yo le estoy orando. Suena extraño, pero acuérdense que nosotros venimos la mayoría de otras enseñanzas. Y nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, entiendo que la palabra correcta es se tiene que depurar para que sea santo ante la presencia del Señor. Tenemos que limpiarnos de esas rogativas que no nos corresponden y de esas palabrerías que no tienen sentido alguno. Por lo vanas palabras, repeticiones. Por eso es que yo les digo que no siempre cuando estamos orando, le estamos orando a Dios, porque el orar se convierte en una ¿qué?
Un diálogo, ¿una qué? Es una qué, además de diálogo. No debe ser rutina. Empieza con D y termina con A. Una disciplina. Yo voy a educar mi espíritu. Yo voy a mandar a mi espíritu a orar. Lo decía el salmista, alma mía. No era Dios le estaba diciendo al alma, era el salmista diciéndose a sí mismo, alma mía, alaba a Jehová. Y la alabanza es una oración, eso lo vamos a ver más adelante. No tengo deseos de orar, yo me disciplino a orar. Lo que pasa es que a mí, tienes razón en cierto modo, pero Dios nunca obliga. Disciplina, sí. Eso es como el ejercicio, cuando tú vas a hacer ejercicio. Empecé a correr bicicleta hoy, llevo una semana corriendo bicicleta y la semana que viene lo dejo porque estoy cansada. Tengo que volver a correr la bicicletita para que el ejercicio sea efectivo. Y la oración es una disciplina. Ok, continuamos. Los próximos 3 párrafos, ¿quién me los lee? Ay, Juan dijo que él quería, yo lo vi en la cara cuando él lo dijo claramente. Okay. Entre las herramientas antes mencionadas se halla la oración, la cual utilizada de forma adecuada nos ayuda a liberar el poder de Dios en nuestras vidas. Primeramente, definamos el término de la oración. Término oración. La oración es el instrumento que Dios nos dio para que pudiésemos tener un diálogo con Él. La oración nace en el corazón de Dios con la intención de mantener comunicación con el hombre. Antes de entrar a los textos que demuestran la aseveración antes expuestas, definamos también el término comunión. Comunión, a mí yo tenía mi idea, pero esta mañana me llamó más la atención. ¿Dónde nace la oración? Ese es en el corazón de Dios. El hombre no decidió orar, y lo vamos a ver en esos textos de abajo. Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre. Pastor, que está loco por hablar. Muchas veces al hombre le cuesta trabajo comunicarse con él. Sí. Porque se pone vago. ¿Quién es el que pone vago eso? La carne. La carne. Pero Dios siempre ha buscado la forma de hablar contigo. Siempre. Por eso es que Él instituye la oración como instrumento. Y eso lo traigo porque mientras lo escribía me vino así a la mente, a lo mejor es por mí. Hay momentos en nuestras vidas que creemos que Dios está lejos y que no se interesa en nosotros. Y eso va en contra de lo que Él estableció. Porque Él estableció la comunión con el hombre. Ese pensamiento no proviene de Dios. Porque Dios siempre ha querido trabajar con el hombre. Siempre. Así que cuando tú estés orando y escuches la vocecita que te dice, Él no te escucha, ¿para qué habla si no te va a contestar? Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Y en lo que traemos esa mente cautiva a la obediencia a Cristo, eso va a estar ahí. Es más, podemos tener años en el Evangelio y en un momento determinado te va a decir, yo te lo dije que Él no te escuchaba. ¿Para qué sigues ahí? Digo, a cada uno se lo dirá de una forma diferente, pero lo dice. Dios siempre ha querido tener intimidad con el hombre. Siempre. Y lo vamos a ver ya mismo en los versos. Porque ahora cuando yo dejé esos espacios ahí en los versos, no fue por hacer la lista más larga. Es porque yo quiero que cuando usted lea esos versos, lo que Dios le ministre, usted lo copie al lado. Porque lo que me ministra a mí no necesariamente es lo que le ministra a usted. Y
Y es bueno que usted escriba lo que usted siente que Dios le está hablando. Ok, vamos a definir la palabra comunión. Porque este párrafito tiene mucho que ver con mucho de lo que predicó el pastor el domingo. ¿Quién me lee ese párrafito? Al definir la palabra comunión nos podemos percatar que el orar es mucho más que un simple diálogo. Cuando un cristiano ora, significa que entre el cristiano y Jesús se forma un vínculo, una unión indivisible. El cristiano disfruta de su presencia y de todo lo que es Cristo, y a su vez Jesús disfruta de todo lo que el hombre es. Dicha comunión solo se rompe cuando el hombre peca. ¿Hasta ahí? ¿Quién me define ese párrafo en sus propias palabras? No me vuelvo a leer el párrafo. Porque cuando tú dices que tú tienes comunión con Dios, ¿qué tú estás diciendo? Allá y acá. Uno allá y otro acá. Déjala allá primero y después. Que la relación es recíproca. Amplíalo. Bueno, que la persona que ora lo disfruta y el Señor lo recibe con el mismo agrado. Exacto. Que no solo la oración es la manera de comunicarnos con el Señor, sino que fuimos creados para tener comunión con el Padre. Y entonces nuestra vida está diseñada para eso. Y la oración es el medio de comunicación, que por eso es como que llega hasta una intimidad. Yo lo vi como el matrimonio, como Dios establece la iglesia con Jesucristo. O sea, que yo tengo comunión más que en la iglesia. O sea, y no el libro de la Biblia, que cuando voy a la playa se fue la comunión. Es una unión indivisible, permanente, pero hay algo que la rompe, el pecado, y te daña tu vida de oración. Espérate un momentito. Igual que se rompió en el principio, y a veces yo pienso que ese pecado original que nosotros heredamos, porque nacemos con él, que es la desobediencia y la rebeldía, esa cuestión de no querer buscar de Dios, de no querer orar, es que estamos arrastrando ese mismo pecado original, y hay que romper con eso, porque ya lo traemos en la carne, tenemos un cuerpo corrompido. Exacto. A consecuencia de la caída, nos separamos de esa. De hecho, si ustedes analizan bien, el final de los tiempos, lo que Dios quiere es volver a restaurar esa comunión que tenía con el hombre en el huerto del paraíso. Todas estas guerras lo que van a llevar al cumplimiento profético de que nosotros vamos a volver a estar en esa intimidad con Dios. Pero es bien importante porque lo tocó el sermón del domingo. Ya yo tenía 2 o 3 ideas sobre esto. Y la oración se daña con nuestro pecado. No fluye igual. No va a brotar igual. Ella quiere hablar. Te pregunto, es que lo veo de esa manera y es que pienso que también la falta de oración nos hace caer en pecado. Sí. Que cuando, ¿verdad? Ese es lo mío. Cuando logro estar en esa comunión con el Señor, entre más comunión tengo en oración de mi día a día, del transcurso del día, pues cuando voy a hacer algo, automáticamente, como está esa comunión, Él me aprieta por donde sabe que me tiene que apretar y yo hago, espérate. Entonces, creo que la oración nos ayuda a evitar caer en el pecado. No, definitivamente, porque en los textos anteriores, en los párrafos anteriores, que no lo toqué, lo leímos y no lo toqué, la oración va a abrir el poder en el cristiano. O sea, una persona en oración va a abrir las puertas de los cielos y el poder de Dios se va a derramar sobre esa persona. Pero acuérdate que a la mayor, tienes razón, pero no podemos descuidarnos ni dejar de velar, porque a veces
estamos en esa efervescencia y el enemigo se mete por pequeñas cosas. Velando se puede, pero la opresión del enemigo, a mayor oración va a haber mayor opresión. Va a haber mayor opresión. Yo tengo, el que escribió Narnia, se me olvidó el hombre este que escribió Narnia. Él escribió una falacia, pero a mí me gustó esto. Olvídate, se me olvidó el nombre. Él tiene varios libros y él escribió un libro que se llama Cartas a mi sobrino, Cartas a mi sobrino el diablo, algo así. Y él va describiendo cómo el enemigo te va atacando. Y lo más que describe es, y me gusta porque te lo describe, le dice, te envié a donde tal y se acaba de convertir, ¿qué tú has hecho con él? Y en el otro capítulo lo está regañando porque el hombre sigue yendo a los cultos y le dice, pero es que te mandé a que le pusieras el pie y se cayera. El último capítulo, que es el más que a mí me gusta, le dijo, lo perdimos, se arrodilló a orar. Ahí se acabó todo. Yo te lo estoy diciendo en mis palabras, pero me dio gracia porque él da las estrategias que el enemigo utiliza y la más que el enemigo lo utiliza, le interesa es que tú no ores. Y a mí me encantó. Y si tú vienes a ver, lo menos que podemos muchas veces nos da tiempo es para orar, como ella trae. Si estamos en esa comunión, la opresión viene, pero tú tienes un discernimiento de dónde viene. Y tienes una fortaleza. Es más, no tienes la fortaleza porque estás pasando situaciones difíciles, pero tu ser está clamando y Jeremy se levanta en su casa a orar por ti sin saber por qué. El martes pasado, que todavía no he dicho ni voy a decir, ni Zulma lo sabe, yo estaba pasando una situación gravísima. No se lo dije a nadie, el pastor tampoco lo sabe. Y cuando me fui ahí, el Espíritu le dijo al pastor, ella necesita oración. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, Dios busca cómo levantarte los brazos. Y tú te derramas ante la presencia de Dios. Se forma parte de tu vida. Por lo menos nosotros en casa oramos por las mañanas antes de irnos. Y a veces nos ha sucedido que a veces Juan se va más temprano que yo y se nos olvida orar. Porque me quedé yo acostada. Y yo me levanto con esa ansiedad, exacto, esa es la palabra, y oro aquí y lo llamo y le digo, se nos olvidó orar, porque ya es parte de nosotros. Todas las mañanas antes de salir, orar juntos. Oramos individual, pero juntos. Muy bien. Eso es lo ideal. Yo oro con mi perrita. No, ya no oro con la perrita, olvídense de eso. No, estoy orando mucho con la nena. Cuando se queda de jueves a viernes, ella ora. Pero lo que el enemigo más va a atacar es que tú dejes de orar. Es lo más que va a atacar. El viernes pasado, yo venía para la vigilia, la nena por lo general la van a buscar casi a las 7 de la noche. La nena se queda en casa desde jueves para viernes. Pues ella nunca cogió unas terapias, etcétera, eso no viene al caso. Y la iban a llevar a X sitio, la familia del otro lado. Y mi hija estaba sumamente preocupada. Pues, obviamente, es que los católicos tienen un cierre el viernes pasado de unas cosas. Y entonces mi hija estaba preocupada, no quería decir, pero entonces ella tenía miedo de que le enseñaran unas cosas que ella no quiere o que la nena hiciera una de las de ellas tipo abuela Nitza. Y yo lo único que hice fue que cogí su cabecita, puse mis manos sobre ella y oré. Porque era algo que yo no podía evitar. Y oré y le pedí al Señor que la cubriera. Que cubriera su mente.
que nada entrara. El domingo le dije a mi hija, Dios, ¿cómo le fue? Ella dice que ya no se dio cuenta de nada. Yo no le he dicho a mi hija que llore con la nena. Eso son cosas de la nena y mío. Y yo dije, pero ¿cómo que? No, ella no sabe lo que pasó allí. Ella lo único que oyó fue un Padre Nuestro. Lo otro no lo oyó. Su oración tiene poder y autoridad. Por eso cuando pasaron los nenes aquí el domingo, apláudenle a Dios. Yo me gocé más de lo que ustedes se creen. Porque la oración los cubre. Y no permite que nada entre a ellos. Todavía estoy pensando que ella no se dio cuenta. Es que si ella se llega a dar cuenta, allí se formaba el zaperoco y nos buscábamos revoluces todo el mundo. Pero Dios siempre quiso tener comunión con el hombre. Quiso tanto que dejó a su hijo para que la comunión fuera restaurada. Vamos un momentito a Génesis 3. Mire esto, muchas de estas cosas las saqué de unos estudios del pastor. Lo que pasa es que yo se los parafraseo de otra forma, pero hay que darle crédito a quien crédito lo tiene. Hay cosas que no son de él, pero hay cosas que sí. Sí, porque Génesis 3, del 8 al 9. Usted tiene Génesis 1. ¿Quién me lee ese? No lo van a leer hasta el 24. Van a leer más que del 8 a los 9. ¿Quién? Allá, Margaret. Perdón, léelo tú, que estás sentado, y el otro tú, Margaret. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Después de todo lo que hemos hablado, yo creo que ese texto está claro. El pecado rompió la comunión, pero con todo y eso, ¿qué hizo Dios? Lo buscó, lo llamó. ¿Quién establece la oración? Dios. Y ese ¿dónde estás tú? Era una oportunidad de que ellos dijeran la verdad. ¿Y qué le dijo al hombre? Lo llamó. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a profundizar más con Él. A todos. A todos. Todavía no estamos al 100% porque no hemos llegado a su presencia. Yo le dejé el espacio en blanco para que lo que Dios le ministrara, usted lo escribiera al lado. Y como no vamos a leer todos los textos, los que yo deje, usted los va a leer en su casa. Primera de Reyes 9:3. Margaret, toca a Margaret, yo se lo prometí. Cierto. Ella me está haciendo señales de humo allá atrás. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Quién vuelve a hablarle al hombre? Dios. Dios. Así que si oyes tu nombre de noche, no empieces a... Miren, a veces reprendemos y es Dios llamándonos. Sí. Sí, eso lo podemos ver sí, hay cosas que creemos que es el enemigo y es Dios bregando con nosotros. Y entonces tú reprendes y dices, es que yo no tengo autoridad. No, es que no vas a reprender a Dios, porque Dios quiere hablar contigo, sentarse a hablar contigo. Reprende, Señor, que quiero dormir. No vas a dormir nada, es que quiere hablar contigo. Vamos a Lucas 11:1. Di un brinco, las otras las tienen de asignación. Lucas 11:1. Acuérdense que esto es una introducción. Eddie, ¿tú dijiste que querías leer? Yo como que te oí. Ande, si es leer no vas a contestar.
Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, a uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. No importa, tranquilo. Tú sabes que cometiste un error como maestra. Yo mandaba a todos los estudiantes que me decían que no sabían leer, porque así se practica, desarrollas el arte. Y tengo a Jeremy que me va a decir que sí. Y si me dice que no, yo te mando como quiera. ¿Quién estaba orando? Dios nunca te va a mandar a hacer algo que no haya hecho primero. Jesús oró. Más adelante vamos a tocar un montón de cosas y vamos a tocar el Padre Nuestro. Hoy yo lo que quiero es que ustedes se lleven como la introducción. Pero los discípulos, ¿qué le dijeron? Porque no sabían. Hay momentos en tu vida y en la mía que yo no sé orar. Por eso es que puede ser que no esté contestada la oración. Porque no estoy orando de la forma adecuada. Y aunque eso es mucho más profundo que lo que yo le voy a decir, porque se me ocurrió darle un ejemplo para que usted entendiera. Si usted tiene un enemigo y le pide que se caiga por unas escaleras para que se le rompa eso Dios no lo va a escuchar. Tenemos que decirle al Señor, enséñanos a orar en cada situación. Es más profundo que eso. Eso yo se lo digo para que usted por lo menos tenga una idea por encima. Pero hay momentos en que yo, discípula del Señor, le tengo que decir, no sé cómo orar por esto. Y eso no es pecado. Porque el Señor te va a enseñar cómo orar. Y te va a decir cómo el Espíritu te va a llevar a orar por eso. Dale, el tiro es de aquí a allí. Es que me acabo de acordar de una situación que yo tuve. Una persona que me estaba haciendo la vida de cuadros en el trabajo, pero era una cosa, un hostigamiento que ya era imposible. Y yo estuve más de un año. O sea, enough is enough. Y entonces me uní con una persona que oraba conmigo. Y dije, mira, hay que orar por esto. Y entonces empezamos a orar. Señor, saca a esa persona, por X aquí, bla, bla, bla. Y el Señor no contestaba. Y no contestaba. Y no contestaba. Y la cosa era tan violenta. Y entonces un día me dijo esta persona, me dice, mira, vamos a preguntar al Señor, yo creo que estamos orando mal. Yo vengo, te aviso mañana, pero hoy no vamos a orar. Me voy a cerrar con el Señor a ver qué pasa, porque a mí el Señor siempre me contesta. Y yo, ok. Y vino a mi casa, me tocó y me dice, mira, te tengo que decir algo que no te va a gustar. ¿Qué? Que tú tienes que bendecir a esa persona. ¿Qué? Y me decía. Y entonces cambiamos la oración. Señor, que esa persona salga de ese lugar. Dale un puesto mucho mayor, ganando muchísimo más, pero bien lejos. Miren, en una semana esa señora, esa persona terminó en Ceiba. Le ofrecieron un puestazo ganando no sé cuánto, pero la enviaron para Ceiba. O sea, tardamos un montón, perdimos un montón de tiempo. Querían salir de ella. Y el Señor contestó a la manera de Él. Porque una cosa es yo decir, Señor, este lugar
están haciendo cosas malas, destruye eso y que ahí venga y se levante una obra, ¿verdad? Pues eso es una cosa, pero cuando es para una persona en específico, nosotros, la Biblia dice, bendecid y no maldigáis. Y no maldigáis. Y por otro lado, estaba orando por otra persona y llegó un momento que el Señor me dijo, no ores más por ella porque ya yo la deseché. O sea, que orar no es tan fácil, saber lo que hay se que pide. discernir en el espíritu, pero eso lo vamos a ir adquiriendo poco a poco. A veces uno ora y siente que no lo hice bien. Eso. Lo vamos a tocar ahora. Esos son los párrafos que siguen. Esas son las oraciones que yo te digo que pueden ser falsas. Y uno de los motivos, no estoy diciendo que sea tu caso, porque hay momentos en que no vamos a sentir a Dios, porque estamos bajo un fuego de prueba y no vamos a escuchar la voz de Dios. Porque Dios quiere que entremos y caminemos en fe. Eso hay que discernir cuándo es que Dios quiere que caminemos en fe y cuándo es que hay algo que está obstaculizando mi oración. Porque está en mí. Eso lo vamos a tocar. Si no lo tocamos, durante todo este mes, esa duda se te va a aclarar. Apúntala, que si cuando yo termine no te la he aclarado, tú me dices, Nitza, ¿qué pasó? Porque es que lo he estado estudiando y son muchos detalles. Y uno tiene que ver cuál es el detalle que a mi vida personal está afectando. En el caso de ella, mi vecina, yo oré por salvación. Se mudó 5 años después, pero terminamos siendo amigas. Porque el Señor me llevó a eso mismo, bendecid y no maldigáis. Es verdad que gracias a Dios se le rompieron todos los radios, pero yo no puse mi mano. Ok. Vamos a leer los próximos 2 párrafos porque me gustaría tocar. Para variar no voy a terminar. Ok, los próximos 2 párrafos. ¿Quién los va a leer? ¿Qué? Ay, gracias, Edith. Buenas noches, Dios bendiga. Desde el principio, Dios deseó una relación íntima, cercana con el hombre. Esta relación fue y es quebrantada por el pecado. Por dicho motivo es que Jesús entrega su vida para restaurar nuestra relación con Dios. Es necesario entender que Dios siempre ha deseado tener intimidad con nosotros. Es de la única forma que podemos entender que una vez que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Él está cercano a nosotros. Observamos los siguientes textos en los cuales veremos cómo Dios siempre ha deseado tener una intimidad con el hombre. Vuelvo y recalco el pecado. Vamos a Samuel, la de Samuel. Sí, primera de Samuel 3. Del 1 al 10. El pueblo ahí estaba en pecado por completo. Aquella alzó la mano para arreglarse el suéter y yo creía que era que iba a leerlo ella. Eso, Marta lo lee. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dame un break. ¿Por qué no habría visión con frecuencia? Porque el pueblo estaba como. Gracias, pastor. Está bien, se emocionó. Está bien, eso es. Mucho aguantado, pastor, mucho aguantado. Dale, sigue. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo,
Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamaré dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Ok. Si se dan cuenta, el pueblo estaba en pecado, como habló el pastor, pero Dios como quiera quería tratar con el hombre. Siempre Dios ha querido tratar e intimar con el hombre. Cuando alguien le mete en la cabeza a usted que porque usted cayó en pecado no tiene oportunidad, sacúdase. Reclame la sangre de Jesucristo. Fortalézcase en la oración. Obviamente, lo primero que tiene que hacer es pedir perdón. Y pedirle al Señor, dígame. Por eso, arrepentirse, sí, esa parte si no la oigo por acá, por poco se me olvida. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jehová. No es que me resbalé, pequé y me vuelvo a meter en el mismo sitio donde yo sé que voy a volver a caer porque, ay, es que Dios es misericordioso. Y en esta misericordia entraron y tirotearon el sitio y te fuiste sin salvación. Tocó la trompeta y te quedaste, saliste y chocaste. No abusemos de la misericordia de Dios. Pedí perdón, yo sé que el pecado me va a asediar. Como traía Jenny ahorita, hay que mantenerse en oración. Pero cuando tú te mantienes en esa oración, también te dice, apártate. A Elí le habló Dios y tuvo que escoger a Samuel, porque ni a sus hijos supo educar. Pero Dios siempre, siempre, siempre ha querido intimar contigo a través de la oración. Y vamos a Juan 14, vamos a leer del 1 al 4, para explicarles algo. Eso es también de a qué nivel Dios quiere estar con nosotros. Juan 14, del 1 al 4. Sí, Jenny, ¿lo quieres leer? Ya, raya, aparecieron doble micrófono. Ah, no, porque después brincas al... Pero lo voy a dejar más que del 1 al 4, porque quiero explicar algo. Ok, a ver. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hasta el 4. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Amén. Pueden leer el capítulo completo, pero quiero cortar ahí. El amor de Dios es tan grande para con nosotros que se fue a preparar un lugar para estar en intimidad con nosotros. Yo a veces, no estoy diciendo que yo no le falle al Señor, pero a veces me duele ver, y lo digo porque alguien que yo amaba mucho en estos días se fue sin salvación. Se llenó de odio, se llenó de amargura, se llenó de envidia y hasta el último momento de su vida decidió mantenerse así. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
O sea, se van sin salvación. Cuando Dios lo que quiere es darte amor, paz e intimar contigo. Yo les voy a pedir de favor que terminen de leer en sus casas, porque no me pongan la letra mayúscula a Dios. Cuando lean van a entender por qué. El Dios al que yo les sirvo va a estar con Dios con letra mayúscula. Lo que pasa es que en esos párrafos se les explica que hay un Dios que usted ha creado en su mente. Que usted cree que Dios es de esta o X forma, cuando no es el verdadero Dios. Entonces nosotros, se lo estoy resumiendo porque sé que la mayoría va a llegar el martes sin leer, pero por lo menos si oyen. Sí, yo conozco a mi gente, mis estudiantes no lo hacían y me veían todos los días, ustedes tienen muchas cosas. Cuando tú vas a Dios, y ahí es que tu mente divaga, vas a Dios y tú estás pensando en 20 cosas y entiendes que Dios tiene que cumplir tus caprichos. Esa es una, no es que sea ese el tuyo. Tus caprichos y tus deseos, ese es un Dios que tú has creado. Ese no es el Dios que habla la palabra. Porque para tú orarle a Dios verdadero, tú tienes que conocer el carácter de Dios. Y si yo te preguntara en este momento, ¿qué es para ti el carácter de Dios? ¿Qué cualidades de Dios tú conoces? Dímela. ¿Qué? ¿No te oigo? Es misericordioso, pero a la misma vez es ¿qué? Justo. Y además de ser justo, ¿qué más va en el carácter de Dios? Fiel. ¿Qué más es el carácter de Dios? Omnipotente. ¿Quién dijiste? Soberano. O sea, amor, pero es un amor que no tolera ¿qué? El pecado. Porque el problema es que nos hemos metido en la cabeza que el Dios es tan misericordioso y tan amoroso que puedo pecar a mi antojo. Pero si es que como que esa palabra me la han dicho dos y estoy evitando, vamos a ponerlo así, es justo. Y Dios no te va a aguantar, Dios no le va a aguantar a Nitza su poca vergüenza porque se va a ir directo para el infierno. Y dentro de su amor y su misericordia, Él va a actuar en justicia. Pero muchos cristianos hemos creado un Dios mago. Yo te pido, tú me das. Hay que tener cuidado. Ese texto lo quiero coger aparte porque Dios te va a dar si está conforme a su voluntad. Y si no me da, pataleteo y me voy. Quien pierde eres tú. Digo, yo sé que el pastor llora por nosotros y gime, pero hay que ser claro. Tu vida está en juego. Y hay que romper al Dios que hemos creado en nuestra mente. Al Dios que Él me sirve, no que yo le sirvo. Y los párrafos que vienen abajo, lo que les va a hablar es del Dios que hemos creado en nuestra mente. Que son influenciados, mire, y no lo hacemos adrede. Es que somos influenciados por los vientos de doctrina que vienen de afuera. Y nos hablan tanto del amor de Dios que nos olvidamos de que hay un día de juicio. Yo no estoy mandando aquí a nadie para el infierno. Fíjense que las dos personas que me lo dijeron, yo intenté de evitarlo. Porque yo he visto la mano de Dios en misericordia con mi vida tanto que yo no puedo predicar otra cosa que un Dios de misericordia. Pero Dios va a ser misericordioso conmigo en tanto y en cuanto es justo contigo. Porque no me puede aplaudir algo que yo esté haciendo que a ti te haga daño. Porque Él te ama tanto a ti como me ama a mí. Por lo tanto, para eso es Dios. Él actúa
como Él quiere. Les voy a pedir de favor, no se preocupen que no van a leer tanto. Yo sé que yo la semana que viene voy a discutir bastante. Al final, es que yo me quedé con... Miren, hermanos, hoy hubo un problema bueno. Traje 36 copias y no dieron. Eso es un buen problema. Hubo que sacar más. Así que me gozo por ello. Bueno, pues al final hay un texto que me gustaría que cuando termináramos esta lección, en la última página, al final, usted se lo aprenda. Si llenamos la mente de Cristo, llenamos la mente de la palabra del Señor, el enemigo nos ataca menos. Oramos para pasarle la parte al pastor. Señor, estamos ante tu presencia en los pininos de reconocer qué es lo que tú quieres con nosotros. Mira la palabra que hoy ha sido sembrada. Como los discípulos, Señor, te decimos, enséñanos a orar. En este mundo en que estamos viviendo, necesitamos, oh Dios, que tu Espíritu interfiera en nuestras vidas, que nuestra mente sea cambiada y que el Dios verdadero more en nosotros, no el que nosotros nos imaginemos. Y que tú, oh Dios, nos guíes hacia toda justicia a través de tu Espíritu y hacia toda verdad. Necesitamos escuchar tu voz. Enséñanos a orar. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén. Amén, amén. Amado y eterno Redentor, siempre nos despedimos diciendo que mientras estos cuerpos descansan, nuestro espíritu, nuestra alma esté en adoración a ti. Y sabemos que ciertamente la oración del justo puede mucho. Y el propósito de estudiar esto a profundidad es que hagamos oraciones conforme a tu corazón, porque ciertamente veremos la gloria tuya. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que mientras estos cuerpos descansan, nuestro espíritu y nuestra alma sean despertados para que oremos conforme a tu voluntad. Nada tenemos y nada somos, y tierra útil por misericordia, por el soplo de tu espíritu somos algo. Así que, Señor, deudores tuyos somos. Por lo tanto, te pedimos en el nombre de Jesús que esta noche tus hijos, esta madrugada, tengan un encuentro contigo para que se levanten en oración eficaz y justo y las cosas que tú quieres para ellos se materialicen en el pensamiento porque vienen generadas del corazón del Padre para sus hijos. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú le otorgues y me sigas otorgando a mí esta bendición para que ellos puedan ver la grandeza de tu misericordia, de tu justicia y de tu poder, en virtud de un pueblo que se pierde por falta de oración. Hoy, Señor, conforme a tu palabra escrito está, sabemos que un mundo que se pierde por falta de conocimiento es porque no oran. Porque el conocimiento está para ser vertido a través de sus hijos y nosotros decimos, aquí estamos, henos aquí. Como le contestó Samuel a Dios ante su llamado. Hemos orado y desatado esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga.